Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En nombre de la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción, les damos la bienvenida a esta charla que hemos denominado Liderazgo en tiempos de crisis, nuevas reglas del juego. En esta vamos a abordar temáticas como el contexto actual, obviamente, el desarrollo del capital humano post pandemia, la revisión de los recursos personales para afrontar estados de crisis, necesidades de estar bien preparados como líderes antes de atender y gestionar, obviamente, todo el trabajo con nuestro equipo de trabajo y también la necesidad de generar buenas noticias para compartir con los equipos de trabajo. Antes de dar pase a los expertos que van a profundizar sobre estas materias, les indico que podrán ir realizando sus preguntas al chat que se despliega a un costado derecho de la pantalla, las que van a ser respondidas obviamente posteriormente por Luis Ortiz y Rafael Moyano, coach ejecutivos de Ser Activo Consultores, a quienes dejo inmediatamente con la palabra. Luis y Rafael, buenos días. Ahí sí, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, te escucho bien. Excelente. Oye, muy saludo y muchas gracias también por estar hoy día con nosotros. Tengo la fortuna de estar en un lugar precioso acá de fondo, estoy en el Valle del Elqui, específicamente en Diaguitas, en un lugar de una familia muy linda y querida que se llama Casa Bagua, así que se los recomiendo para que puedan venir a descansar, a conectarse también a todos estos líderes que ya necesitan un poquito de vacaciones también, necesitamos descanso y este es un gran lugar para poder hacerlo. Así que desde el Valle y mi compañero acá Rafa desde Madrid, los estamos acompañando para que vean cómo hoy día funciona este nuevo mundo en que estamos trabajando conectados, pero en lugares distintos. Rafa. No se te escucha, Rafael. Perdón, ahí está. Ahí debería escucharse. ¿Sí? Ahí se te escucha perfecto. Excelente, perdonen. Bueno, siempre ocurre lo mismo. Empieza uno a hablar y no tiene todavía el micro conectado. Bueno, nada, me sumo a las palabras de Luis. Muy bienvenidos, bienvenidas a todos. Un placer compartir este ratito con todos y todas ustedes. Esperamos que sea un tiempo interesante, un tiempo de reflexión, un tiempo en el que podamos también llevarnos nuevas ideas y nuevos retos pues, para este tiempo tan interesante que se nos viene. Así que nada, un placer estar con todos y todas y que disfrutemos de un buen tiempo juntos. Muy bien. Quiero saber si están viendo la presentación para estar más o menos claro. Se está viendo. Sí. ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Excelente. Bueno, ahí estamos nosotros y comenzamos. Esta presentación la vamos a dividir, como digo, conmigo, y le hemos titulado este liderazgo en tiempos de crisis, que es la que hemos vivido todos, y también con este subtítulo como de nuevas reglas del juego, porque ya hay nuevas reglas que han estado pasando en estas semanas y meses, y van a venir nuevas. Así que esperamos también ser un aporte para poder ir orientando esos próximos pasos. Lo primero creo que es importante entender el contexto. ¿Ven la lámina de contexto? ¿Sí? Así es. Perfecto. ¿Sí? ¿La pueden ver? Excelente. Entonces, ¿con qué vamos a comenzar? Primero dando este escenario nuevo que tenemos hoy día de crisis y también de resiliencia, como lo que hemos escuchado, no sé, habitualmente en muchos congresos o espacios de liderazgo, esta capacidad de adaptación, ¿cierto? Esta capacidad que tienen los seres humanos para ponernos en un lugar difícil y mostrar que podemos salir adelante. Y lo que ha sucedido es exactamente eso, diríamos, que hemos logrado salir adelante a pesar de todas las dificultades que hemos tenido. Claro, hay costos lógicos. La adaptación requiere aprendizaje, requiere ciertos sacrificios, pero finalmente nos vamos acomodando. Y aquí quiero partir con que este escenario de crisis también tiene un espacio que es importante, creo que para todos los que estamos hoy día presentes y otras personas, que es el reconocimiento también de poder estar acá enteros, completos, cansados probablemente, pero con un montón de experiencia y aprendizaje. Es duro a veces aprender, pero la verdad es que en el aprendizaje también están las posibilidades de desarrollo.
Y creo que hoy día lo que hemos demostrado es que nos podemos adaptar bastante más rápido. Es como hacer estas gestiones de cambio bastante más explosivas, ¿no? Por ahí andaba dando vuelta un meme, no sé, hace unas semanas, cuando decían estos procesos de transformación, ¿cierto? De gestión de cambio, de transformación digital que se hablaban, ¿cuál fue el principal acelerador? Y hablaban ahí, ¿cierto? El COVID-19. Lo mismo, entonces hoy día nos encontramos en esos procesos rápidos, a veces un poquito más invasivos en términos de cambio, pero finalmente los podemos llevar adelante. Nos exigen a veces una adaptación mucho más rápida. Lo importante es que el ser humano puede hacerlo. Así lo hemos hecho toda nuestra historia, ¿cierto? Desde que nos empezamos a transformar en seres humanos hace 200.000 años en ese proceso. Y pensando en eso, lo primero hacer ese paréntesis, reconocimiento a todos nosotros por entender esto, a veces un poquito la fuerza, pero también por sobreponernos y dar un paso hacia adelante. Esto de que, ok, me sacudo, me caigo un poco del suelo, pero nuevamente me levanto y empiezo a estructurar, a mirar diferente, a mirar un poco con amplitud mi contexto y a avanzar. A veces con más luces o menos luces, pero definitivamente a dar un paso hacia adelante. Y en este modo que hemos trabajado en estos meses, que lo hemos denominado modo COVID o post-pandemia, nos pasa algo que nos vamos a ir encontrando, sobre todo hoy día con las políticas que existen de estos retornos paulatinos y que muchas organizaciones ya han estado haciéndolo. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Acá hay muchas organizaciones que han estado trabajando prácticamente normal. Yo he tenido la fortuna también de conocer e ir a muchas organizaciones de clientes nuestros también, a observar quiénes han estado 100% en un modo de home office, de teletrabajo, y quienes realmente, más allá obviamente de las medidas de distanciamiento social, de higiene, de seguridad, han estado funcionando prácticamente igual que siempre. Entonces, hay dos realidades que a veces nos cuesta ver. Quienes están solamente en modo teletrabajo, pensamos que estamos todos en ese modo teletrabajo, pero la verdad es que hay un mundo tremendo que sigue funcionando como funcionábamos en marzo. Como digo, con precaución, pero de esta misma forma. Las empresas que son productivas, el trabajo logístico, o sea, es una máquina que no para. Y en ese sentido, este modo COVID, de una u otra manera, van a quedar secuelas, digamos, posteriores, que obviamente está en nosotros el poder acercarlas a que sean bastante más positivas, ¿cierto? Yo creo que muchos de ustedes, y lo veían en las respuestas cuando llenaron este cuestionario, hablaban de ciertos beneficios que resultó este modo de home office, algunos un poquito más estresantes, pero de una otra manera pudieron darse cuenta de los beneficios de ser a veces mucho más precisos, de trabajar o de tener reuniones a veces más efectivas, espero que hayan sido así, y también de haber sido mucho más focalizados. Y en esta focalización ha habido algo, un dato importante, no menor, que es la productividad. O sea, siempre estamos pendientes, esto va a haber un retroceso o va a golpear la productividad, y lo que nos empezamos a dar cuenta es que eso no fue tan afectado. O sea, efectivamente, este proceso de acomodo en los primeros meses sí nos desorientó un poco, pero nuevamente entramos a un régimen en que sí pudimos hacer las cosas y adaptarnos rápidamente. Por lo tanto, la productividad en general no se vio en el fondo dañada. Ahora, ¿cuál es el costo? Por supuesto que hubo organizaciones con un costo mucho más alto en términos de salud emocional, por llamarlo de una forma, en que definitivamente ampliamos estos rangos de horario. Me imagino que muchos de ustedes pueden estar en esa situación, en que al final se dieron cuenta que se pusieron a trabajar más. O las mismas horas, pero mucha más presión. Y ese sí que es un detalle para ir considerando e irlo trabajando ahora en el tiempo. Nos podemos adaptar, pero también hay que generar descanso. Algo que nosotros hemos denominado, hay que empezar a usar las estrategias de descomprimir el camarín. Y esta es una conversación que ha ocurrido tal vez hace unos meses, cuando decimos, perfecto, ya nos adaptamos, estamos trabajando mucho computador, ¿cierto? Mucha pantalla, pero ¿en qué momento soltamos el lápiz? ¿En qué momento nos conectamos también con nuestra otra parte de la vida? Esta vida que hoy día está bastante confusa entre el hogar y el trabajo, como que todo es hogar y todo es trabajo. Entonces, ahí vienen los desafíos importantes de poder ajustar los tiempos y a darnos cuenta de que sí podemos producir, de que sí somos también efectivos y que sí lo que también necesitamos es descanso. Sí necesitamos también recargarnos de energía para poder seguir cumpliendo nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida social dentro de lo que se puede y nuestra vida laboral. Así que uno de los temas interesantes, y aquí mi consejo es si ya funcionamos como funcionamos, tener cuidado también con el equilibrio emocional de mis equipos y empezar a descomprimir el camarín y a ser mucho más respetuoso
con el uso de los tiempos. Aquí, ¿qué ha pasado? Ha pasado que se han logrado implementar a veces o abrir ciertos paradigmas que habían respecto a una hora de almuerzo, por ejemplo. Esto de citarnos a horarios de trabajo o de reuniones a la 1 de la tarde, reuniones a la 1, a las 2, a las 3. Entonces, ¿en qué momento nosotros hacemos un corte de la jornada de mañana y de tarde? ¿En qué momento almorzamos? Y aquí viene como la parte invisible, porque es interesante, yo que también, por supuesto que lo he vivido, el decir, acá nosotros necesitamos una preparación del almuerzo, almorzar, y también la otra parte, que es dejar despejado después del almuerzo para que podamos seguir trabajando. Entonces esto no es magia de que suelto el lápiz, me pongo a almorzar y después sigo trabajando, como nos ocurría cuando íbamos a nuestras oficinas, plantas o lugares de trabajo. Entonces, una de las sinceradas importantes es decir, por favor, cerremos un espacio al menos de 1 hora y media en que sabemos que no tenemos que tener reuniones y realmente tenemos que preparar almuerzo, o lo tenemos preparado, pero de una otra manera habitar ese espacio de la cocina-comedor, almorzar todos juntos en familia, que es una de las grandes bendiciones de este momento, de poder compartir con nuestros seres queridos y después ordenar para después estar en un ambiente despejado y poder seguir trabajando la tarde. Bueno, cosas que esas van a ir quedando, y también respetar estos cierres de transmisiones que le hemos llamado con muchas organizaciones. O sea, pongámonos de acuerdo y a 1 hora ya no se envían más correos, no se envían más mails y no se envían más mensajes de texto. Porque ahí viene otro punto importante que nos hemos afectado harto, que es el multitasking, de estar constantemente conectado, ya sea a través de nuestro equipo, ya sea a través de llamadas o el famoso WhatsApp, cuando el WhatsApp tiene que ser un amigo y no un enemigo en estos tiempos. Por lo tanto, cierre de transmisiones, tener un horario bien concreto de trabajo y sincerar la hora de almuerzo, por lo menos de 1 hora y media, en que no tengamos ninguna interrupción. Eso es algo muy importante que hoy día tiene que ir conversándose en esos modos COVID. Y el post-pandemia, o sea, esto de ir volviendo paso a paso a integrarnos a la oficina, también nos deja en un escenario que hay que rescatar cosas positivas. Lo primero, nuestras oficinas de una otra manera se empiezan a transformar como en laboratorios. Digo laboratorio porque estamos con mascarillas, ¿cierto? Estamos con protecciones en el front de atención, estamos con alcohol gel, ¿cierto? Con estos productos para entrar a las oficinas, limpiando nuestros zapatos, mucha mascarilla, pocas personas. Más se parece a un laboratorio que a una oficina y una planta. Pareciera frío, ¿no?, el laboratorio, pero también tiene una parte y una mirada bien positiva, que es decir, bueno, si nos vamos a transformar un poco esta oficina en medios laboratorio, hagamos un buen uso del laboratorio. ¿Y para qué sirven los laboratorios? Para crear, para innovar, que es un poco lo que hoy día estamos llamados las organizaciones, a movernos, a desarrollar valor, a remirar esa oferta de valor que teníamos hace unos meses, a ponerla al servicio hoy día, y hoy día aprovechar esas condiciones y trabajarla en medios de laboratorio, como incorporando este juego y este espacio de creación. Y algo súper importante, muchas de las organizaciones hoy día están volviendo de a poco, a través de turnos, a su oficina. Algunas todavía están viendo la fecha en que quieren volver gradualmente a ocuparla, y aquí yo creo que viene una invitación muy importante, que es cómo volver a la oficina, ¿cierto? Volver al punto de trabajo no puede ser como volver desde marzo, o sea, como no nos vimos en todos estos meses y ahora nos encontramos solamente con mascarillas, con alcohol gel, con ciertos protocolos, y volvemos a hacer lo mismo. Y aquí viene una gran, yo diría, bonito desafío también para las áreas de personas, ¿cierto? Para los líderes, de configurar cómo vamos a trabajar cuando presencialmente volvamos a la oficina. Muchas de las organizaciones están en los estudios de la ley de teletrabajo, donde está primando hoy día bastante la opción de 3 días de trabajo físicamente por 2 en la casa. Es uno de los que más está sonando. Y cuando nos ocurre eso, o a veces 1 día a la semana, inclusive, de visita a las oficinas. Entonces, cuando estemos en esa situación, ¿vamos a volver a la oficina a hacer lo mismo que en la casa a veces lo hacemos bastante bien? Entonces, aquí viene el desafío. Hagamos cosas diferentes hoy día en la oficina para que valga la pena en que estemos físicamente compartiendo. Tienen que ser, vamos a volver a hacer reuniones, y a veces las reuniones a través de Teams, ¿cierto? Zoom o Meet, son bastante buenas en general, han mejorado bastante su eficiencia también en tiempo y en foco. Vamos a reunirnos para volver a hacer una reunión. A lo mejor ya la reunión no tiene mucho sentido de esa forma. Es otra la práctica. A lo mejor tenemos que empezar a incorporar metodologías ágiles en eso, empezar a trabajar en itinerar, crear productos, crear servicios, agregar valor, tener otro tipo de trabajo. Esa es una de las invitaciones interesantes de esa post-pandemia.
Y el punto último, que no sé si lo han escuchado mucho, pero de una otra manera diría yo que desde el 2018 a la fecha, y producto también de los cambios constantes, porque acá el cambio no viene a partir de una sola pandemia, digamos. El cambio ya se estaba produciendo en el mundo hace mucho tiempo, en términos también de orden, en términos de nuevos pensamientos, y en términos de revoluciones también sociales. O sea, lo vimos con nuestro propio estallido social acá, pero esto no es una situación particular de Chile, es una situación particular también mundial, que afecta a varios países. Por lo tanto, empezó a primar, a instalarse más este vocabulario, ¿cierto?, de entorno VUCA, de tener un entorno más vulnerable, más complejo, ¿cierto?, y más ambiguo, que es el que hoy día tenemos. Así que también los invito a explorar la literatura que hay detrás de este entorno o liderazgo VUCA en épocas de crisis. Y aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo en el fondo esta preparación? Sobre todo que ustedes, si son líderes de las organizaciones, van a tener que estar mucho más cercanos, que es trabajar desde la base, trabajar desde las confianzas con su equipo, desde estar mucho más cercanos, desde estar mucho más conectados también emocionalmente con los equipos, generar esos espacios de encuentro, de conversaciones y poder hacer cosas importantes, agilizar las organizaciones, agilizar ciertos procesos, ya lo vieron ustedes con las reuniones, reuniones constantes, pero reuniones cortas, más efectivas, y también, ¿para qué? Para tener espacios de poder conversar, también tener espacios de poder entretenernos. Por ahí en las preguntas yo veía, ¿qué necesitan? Y probablemente un tercio de ustedes nos respondieron, necesitamos espacios de motivación. Y eso es perfecto. Nosotros tenemos que ser mucho más precisos para trabajar, mucho más precisos en nuestras reuniones, en términos de tiempo y agilidad, para que nos quede tiempo para poder conectarnos con nuestro equipo, para poder disfrutar, para poder hacer team building. Y ahí ha habido una receta muy interesante para compartírsela, que era como decirle a las organizaciones cuando entrevistábamos a los líderes, ¿cuál es tu tiempo que has dedicado en una semana a compartir con tu equipo? O en un mes, o en 2 semanas. Y nos encontramos que muchas nada, porque en este escenario hemos trabajado a un ritmo constante y ha habido poco espacio de compartir. Entonces aquí es donde yo digo, pongamos foco en líder. Tengamos reuniones constantes, que son nuestras reuniones que para nuestra mirada, digamos, no deberían sobrepasar la media hora, máximo 45 minutos, pero son reuniones cortas pero constantes, con estructura que hay que ir generándola para que duren media hora. ¿Y para qué? Para que el resto del tiempo que antes me demoraba una reunión, una hora y algo, lo deje para precisamente compartir con el equipo. Y deje un espacio para crear team building. Y eso es lo que hemos ido incitando con muchos de los líderes, formarlos, apoyarlos para que ellos también sean los propulsores de estos espacios de confianza, que todos funcionan bien. Muchas veces dicen, pero yo como líder voy a hacer un team building. Obvio, es que no he hecho nunca uno. Siempre voy a team building que me hacen consultoras o otros externos. Pero hoy día yo crearlo y mi invitación es sí, te va a funcionar y te va a resultar. Haz un team building, crea un espacio quincenal de 1 hora en que compartan los equipos. Al final les vamos a dar nuestros correos porque les quiero dejar esa invitación. Cuando les faltan como ideas, actividades, qué hacer, cómo darle cuerpo a un espacio que no es solo de contención, porque yo creo que lo que han hecho ustedes es harta contención, yo creo que han escuchado harto, pero ya los equipos ya pasó la etapa de la contención. Contener está bien, pero ahora necesito proponerle cosas nuevas. Y la propuesta de cosas nuevas es cómo los voy motivando, cómo me voy conectando con ellos. Al final les vamos a dejar nuestros correos para que nos escriban y si ustedes están interesados les podemos entregar una pauta con la que hemos desarrollado todos estos meses en la cual ustedes pueden crear sus propios team building que duren 1 hora, pero cada 15 días y sean constantes en ese trabajo. Los equipos lo van a agradecer. Ustedes solamente preparen, como siempre les digo, preparen el primero, que les salga bueno el primero, pero los demás los van construyendo con su equipo. Ustedes no tienen que ser los generadores de contenido constante. Solamente es importante que como líderes den el espacio y que esos tiempos se respeten para que los equipos puedan interactuar. ¿Qué mirar hoy? ¿Qué mirar hoy? Yo diría que cuando nos ha ocurrido todo este fenómeno que estamos viviendo, con mayor razón empieza a tomar mucho más sentido nuestra definición o nuestra estructura valórica de las organizaciones. Este es el momento en que volvemos a remirar probablemente en esa página web que ponemos ahí nuestros valores, nuestros pilares de la compañía, esa misión, visión, que muchas veces parece que la escribimos nomás a la rápida por cumplir. Hoy día yo creo que hay que remirarla y darle profundidad. O si teníamos los valores por ahí de la organización un poco escondidos, hay que sacarlos a relucir, hay que trabajarlo, hay que conversarlo, hay que ponerlos de nuevo en espacios, por ejemplo, conversatorios con los equipos y rescatar esos valores que probablemente estaban escondidos.
Y también decir que si hoy día hay valores que no te hacen sentido porque fueron definidos hace 10 años, hace 5 años y hoy día el mundo es otro, invitarlos también a replantearse, a crear nuevos valores, a rediseñarlos, pero a darle fuerza en eso. No solamente, como digo, desde la literatura de ponerlos y que suenen lindos, sino de trabajarlos internamente. Entonces, ahí tienen un contenido importante para conversar con los equipos. No hablar de cualquier cosa, digamos, tan libre, sino hablemos de los valores, de lo que nos une, de lo que realmente es importante y hemos declarado para esta organización. Y en ese sentido, yo siento que los valores que han venido fortaleciéndose en estos últimos años, ustedes se podrán recordar, claramente se ha ido instalando fuerte el valor del respeto. Creo que prácticamente está transversal hoy día en la gran mayoría de las organizaciones a nivel mundial, y también se ha ido incorporando, amigo del respeto, la inclusión. O sea, eso ya es un trabajo que se ha venido fuerte realizando hace unos 3 años. Entonces, entre el respeto y la inclusión, yo creo que hoy día son pilares fundamentales que ya están en la base de las grandes organizaciones, o por lo menos las que están revisando las estructuras valóricas. Y hoy día, después de esos dos, de respeto y de inclusión, empezamos a incorporar algo fundamental y a darle la importancia como valor, que es la confianza. Aquí nos vamos a centrar un poco también nuestros mensajes, porque aquí hay que trabajarlo, hay que profundizar, no solamente escribirlo, sino conversemos de confianza. Cómo ampliamos esa posibilidad de confiar más, de estrechar los lazos, de que realmente sea un pilar estructural de nuestra organización el poder confiar. Y eso significa que la organización tiene que también dar mensajes claros desde lo que puede dar. Hoy día ya nadie puede dar mensajes de largo plazo, ¿cierto? El otro día me hacían preguntas, digamos, ¿cómo veo la economía el próximo año? ¿Cómo veo las tendencias? Sí, podría ser yo muy positivo para decir vamos a salir y vamos a crecer, pero aquí hay que ir paso a paso mirando cuáles son los diferentes escenarios en que nos encontramos. Es muy distinto un escenario al día de hoy, antes de un 18 de septiembre, a un escenario de un 27 de octubre, por ejemplo, plebiscito. Entonces, son situaciones que hay que irlas viendo paso a paso, momento a momento. Hoy día estas proyecciones tan largas no sirven mucho. Entonces, ¿qué nos está obligando? A que seamos, sí, líderes y organizaciones que digamos cosas claras, pero a lo mejor de corto plazo. Lo que más puedo decir son certezas, pero son certezas de aquí a un par de semanas. Y después puedo volver a decir nuevas certezas y nuevas noticias. Y eso es sumamente importante. Lo otro después que se ha ido desarrollando, y yo creo que es el próximo paso después de la confianza, es ir trabajando simpleza. Yo creo que eso también es lo que hemos ido viendo. Tal vez hay que ponerle el nombre, pero es lo que hemos ido experimentando. Nos hemos estado dando cuenta qué cosas ya sobran. Eso es lo interesante también de estos procesos. ¿A qué más le doy valor hoy día? ¿Qué cosas ya no necesito hacerlo hoy día, postergarla o probablemente eliminarla? Porque ya no caben hoy día. Presentaciones largas, muchos contenidos, ya no sirven. Seamos más concretos, seamos mucho más simples, las cosas sirven igual. Si somos una empresa de diseño, bueno, pongamos fuerza, diríamos, en crear y repensar muchas las cosas para que se vean demasiado hermosas o lindas, depende del tipo de industria. Pero hoy día seamos mucho más prácticos en términos del diseño detrás, pero seamos más profundos en las conversaciones y en los contenidos. O sea, conversar más, integrarnos y también hacer cosas mucho más simples. Ahí nuevamente vuelvo. Nuestras metodologías ágiles, por ejemplo, son las que hoy día nos están ayudando a tener procesos más efectivos, a poder crear en forma más ágil y más rápida, a poder tener reuniones mucho más efectivas y también a refrescar las organizaciones, a tener procesos también más simples. Y eso significa que las áreas tienen que conversar más. Ahí viene el trabajo colaborativo que tienen que hacer las organizaciones, de empezar a darse feedback cruzado para también determinar qué es lo que estábamos exigiendo en marzo. Hoy día, ¿es necesario realmente exigirlo? Podemos bajar un poco la barrera. ¿En qué otras poner más estándares de seguridad? Pero en otras, ¿sabes qué? Definitivamente esto revisémoslo, no es necesario. Y la verdad, volvamos a centrarnos en una nueva definición de valor, de agregar valor. Y poner al cliente, obviamente, siempre al servicio, como junto con nuestras personas de la organización, en la prioridad. Y la próxima, creo yo, que esa es nuestra iniciativa que hemos estado conversando, es que se viene instalando fuertemente también un próximo valor, que hoy día nos cuesta masticarlo y digerirlo, pero que es la humildad. Y yo creo que ahí centro en estos escenarios de crisis, el cómo hoy día nos enfrentamos a ser mucho más humildes. Y esa humildad, yo te diría, desde reconocer la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos. No la sabemos todas, no somos capos en tantas materias, y si lo somos por tiempos acotados y después realmente nos tenemos que transformar. Y yo diría que ahí la humildad, como para poder tener perspectiva, para poder mirar
para poder observar, para poder escuchar y realmente decir, la verdad que cuando me pasan situaciones complejas, a veces no tengo las respuestas, necesito que las conversemos y las inventemos entre todos, porque hoy día nadie tiene la solución. Se dan cuenta, el mundo en general, se ven que estos grandes liderazgos, grandes países o estos top del desarrollo, tampoco tienen las soluciones ante una crisis como la que tenemos. Por lo tanto, hoy día, vulnerabilidad total. Empecemos a conversar entre todos y todos empecemos a lograr a plantear soluciones. Y si nos equivocamos, por ahí un dicho muy fuerte, equivocámonos rápido, barato, para poder seguir teniendo este proceso de desarrollo continuo. Desafíos del líder. Desafíos del líder. Acá yo diría bastantes desafíos, porque si bien es cierto, siempre le cargamos toda la responsabilidad a un líder, yo diría que un líder hoy día más que nunca, entendiendo lo que les comentaba anteriormente, de que primero aceptemos la vulnerabilidad, somos seres humanos, no la sabemos todas, hacemos lo posible. Sí hay reglas importantes que nunca las descuidemos, que es estar presente con nuestro equipo, estar conectado con nuestro equipo, pero tampoco en ese micromanagement que probablemente en varias organizaciones les pasó que el líder tenía la reunión en la mañana, después tenía la reunión en la tarde y así todos los días y a principio de semana o a término de semana, con este excesivo control, porque existió. Probablemente en los primeros meses se notó mucho, ¿no? Esta nueva modalidad, las personas de nuestra organización van a trabajar, van a, en chileno, ¿no?, a sacar la vuelta, ¿qué les va a pasar? Entonces necesito control, necesito que existan tantas reuniones. Y lo que genera eso es una sobrepresión. Si ya la presión de trabajar en la casa es fuerte, adaptarme a nuevas tecnologías, que me funcione el internet, que me funcionen los sistemas, más este líder que está tan constante y encima nuestro, más la presión del cumplimiento de los objetivos, es demasiado. Por eso que hoy día tenemos disparado un poquito también nuestros indicadores en términos de salud emocional y salud mental. O sea, creo que lo han podido ver dentro de las estadísticas, el aumento de nuestras licencias médicas en ese sentido. Por lo tanto, una de las cosas, nuevamente vuelvo al concepto de descomprimir el camarín, es clave. Descomprimir el camarín significa dar los espacios, conectarte lo justo y preciso, haz una buena reunión semanal, a lo mejor 2, pero cortas, breves. Y lo otro, entrega espacios de team building, de conversación, de integración y de pasarlo bien. Y aquí hay tantas recetas que las podemos seguir conversando tal vez en otros espacios, pero una de ellas lo hemos denominado para nosotros, fabriquemos el líder. Por favor, júntense los líderes, y aquí los invito a hacer redes entre la comunidad de líderes que tienen en su propia organización, más las redes donde ustedes participen. Por ejemplo, todos los que están aquí hoy día presentes son ya una red. A lo mejor no se conocen entre ustedes, pero ya el próximo paso es decir, ¿por qué no somos ya comunidad de conocimiento? ¿Qué es lo que viene? Comunidad de aprendizaje. Aprendamos de los diferentes líderes, aprendamos de buenas prácticas de los demás y pongámoslas al servicio. Pero necesitamos conversar para alinearnos y dar espacios en el fondo de entrega, de crear lo que hemos denominado buenas noticias. Estamos llenos ya de malas noticias, digamos, todo el tiempo que tenemos temas de salud, tenemos temas de desaceleramiento económico, hemos perdido también muchos compañeros en el trabajo, ¿no? Hay que pensar que en estos periodos las desvinculaciones han sido parte de la orden del día, entonces no estamos en una situación simple, han habido dolores en el proceso, por lo tanto hoy día pongamos foco en, así como tenemos que hacer planes de contingencia para responder y para hacer todas estas cosas que nos complican como líderes, ¿por qué no también ponemos foco y fuerza en decir, inventemos y creamos buenas noticias? Podemos fabricar buenas noticias. Podemos fabricar tiempo, podemos fabricar eficiencia, podemos fabricar diversión. Y hoy día tenemos que divertirnos y tenemos que expandir a los equipos en un estado emocional distinto. Eso es algo clave para el día de hoy. Confiar, apoyar, tener reglas claras con el equipo. Muchas veces estamos trabajando de la misma forma que trabajábamos antes. Hoy día es importante con el equipo, oye, redefinamos nuestras reglas, porque ya no son las mismas de hace un tiempo. Estamos con códigos antiguos. ¿Por qué no volvemos a refrescar los nuevos códigos? ¿Qué es lo que necesitamos? Tengamos reglas claras, pocas, pero precisas y respetémoslas. Eso también es algo importante que compartir. Y después, ¿hacia dónde va esta evolución? Podríamos hablar de estas nuevas miradas, de dónde va el futuro. A lo mejor la han escuchado conversar. Y aquí quiero hacer el pase también con nuestro compañero acá, con Rafael, para conversar sobre las organizaciones TIC. Muy bien, Luis. Muchas gracias. Bueno, voy a pasar entonces a compartir yo.
Bien. Bueno, ahí no sé si están pudiendo ver la presentación. Perfecto. Bueno, como un poco anticipaba Luis, nosotros como consultora en este proceso en el que tanto hemos aprendido, ¿no? y tantos ejemplos hemos podido ver y un poco tanta adaptación por parte de tantas organizaciones, nos hemos dado cuenta de que estamos ante un escenario en el que existe una oportunidad inédita de realmente redefinir no solamente procesos al interior de las organizaciones, sino también en definiciones de las empresas o las organizaciones que queremos ser. En un panorama de incertidumbre, bueno, aquí hay una frase de Peter Drucker que les queremos compartir, que para nosotros fue muy reveladora. Dice, no puedes impedir una gran catástrofe, pero sí construir una organización que esté dispuesta a luchar con una moral alta, que sepa comportarse, que confíe en sí misma, donde las personas tengan confianza mutua, porque sin confianza no lucharán. Hoy nos estamos enfrentando a una gran catástrofe, algo que efectivamente nadie pudo prever, nadie pudo anticipar, pero lo cierto es que sí sabíamos que el panorama económico y el panorama del desarrollo organizacional ya venía con ciertas señales de que este 2020-2021 podría verse una gran desaceleración económica y, bueno, pues obviamente con la llegada de la pandemia y el coronavirus, esa situación se multiplicó y se hizo exponencial tanto en velocidad como en consecuencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros la mirada que yo quiero compartirles ahora brevemente tiene que ver con un modelo organizacional que definió Frederic Laloux, que bueno, ya escribió hace algunos años un texto muy interesante que se llama Reinventar las organizaciones. Y bueno, Frederic Laloux en este contexto un poco de cambio y de cómo las organizaciones también se van adaptando a los nuevos tiempos, él nos habla de 5 modelos distintos o 5 paradigmas distintos de lo que podría denominarse como la historia o la antropología de las organizaciones, ¿no? Las organizaciones tradicionales, antiguas, las que prácticamente surgieron después de la Revolución Industrial, ¿verdad? Y que dieron un poco lugar a la conformación del mundo moderno, Laloux las define como las organizaciones de color rojo. Él sitúa con distintos colores dependiendo un poco del paradigma o el momento en el que se encuentra cada una de las organizaciones. Yo ahora, un poquito más adelante, les voy a ampliar un poco más la información para que se pueda comprender bien, pero sí quería que en un vistazo pudiéramos de alguna forma proyectar cuál es la evolución de los paradigmas que se han ido llevando a cabo en los últimos prácticamente 200 años, ¿no? Entonces, el color rojo lo que habla es de una organización empresarial que Laloux define como la manada de los lobos. Si ustedes pues, pueden rápidamente visualizar, ¿no? ¿Cuáles son las características de la manada de los lobos, ¿no? Pues son obviamente un trabajo muy dividido, jerárquico, autoridad, territorialidad, individualismo. Sí funcionan como manadas, pero funcionan como manadas separadas unas de otras, con sus propias reglas, con sus propios modos de supervivencia, ¿verdad? Y en conceptos que poco tienen que ver con la colaboración entre las distintas manadas, ¿no? Digamos que al interior de una empresa se podría considerar una gran manada, pero obviamente no hay la posibilidad de interactuar o de tener relación con otras organizaciones o otras manadas del entorno, ¿verdad? Esto obviamente es el reflejo de la organización más tradicional, en la que la jerarquía es la más dura, la organización es extremadamente vertical. Y en un segundo paso, en una evolución, se habla de las empresas ámbar, ya se empieza a clarificar un poco los colores, en los cuales sí que es verdad que se mantiene una estructura muy jerárquica, pero se empiezan a generar procesos, que de alguna forma van ordenando las ideas y las propuestas y los procedimientos al interior de cada una de las compañías. Cuando vamos evolucionando un poco más en el paradigma del cómo organizamos las estructuras de las organizaciones, aparece el color naranja, que es lo que Laloux en el ejemplo habla de una máquina, ¿no? Una máquina ya es un sistema que lo comportan distintos engranajes que funcionan conjuntamente y que producen un efecto, con lo cual se generan procesos de innovación, hay responsabilidad y entra fuerte el tema de la meritocracia, ¿no? O sea, ya en las empresas existe, por ejemplo, la posibilidad en este momento, en las empresas naranja, existe la posibilidad de
tener ascensos en carreras, tener procedimientos que te permitan crecer y desarrollarte profesionalmente, pero en su funcionamiento todavía siguen siendo interdependientes, es decir, hay piezas que no pueden moverse si otra pieza no se mueve. Si falla una parte de la máquina se destruye. En un siguiente punto, la Lux nos habla de las empresas verdes. Este verde no tiene mucho que ver con el tema del medio ambiente, es simplemente casual que coincida, pero sí habla de una organización más vinculada a un modelo familiar. Es un modelo en el que obviamente se empieza a poner en valor cómo está el trabajador o la trabajadora, ¿no? Cómo se siente, cómo ser parte de esta familia, entre comillas, ¿no? En esta parte de la evolución de las organizaciones es donde nacen, por ejemplo, con fuerza todo el tema de la gestión de personas, de los recursos, de los incentivos, del empoderamiento, ¿no? De cómo esas culturas y esos valores las empresas empiezan a tratar de que los valores de cada empresa no se queden solo al interior de la empresa, sino que de alguna forma cada colaborador o cada colaborador pueda llevar a cabo también y pueda vivir esos valores de una forma individual y de una forma personal. La evolución perfecta de las organizaciones, según nos cuenta la Lux, es el ir dirigiéndonos hacia lo que él denomina las empresas TIL. TIL es el color azul celeste, eso es lo que significa la palabra TIL, que son sistemas que hoy en día ya algunas empresas han alcanzado, pero que realmente tienen un nivel de evolución y de necesidad de que algunas cosas ocurran que hacen que sea muy difícil el viraje o la evolución hacia ese tipo de empresas. Ahora, en la siguiente lámina les voy a desarrollar mucho más de qué se trata el concepto TIL, pero esta primera proyección era un poco para entender cuál es el proceso histórico, digamos, de cómo las organizaciones o las empresas han evolucionado, o algunas no, porque seguramente ustedes conocerán empresas o conocerán organizaciones que todavía probablemente podrían situarse en el color rojo, ¿verdad? Algunas que están transitando entre algunos otros estadios, pero finalmente la Lux lo que nos invita es a mirar cómo desde el interior de nuestras empresas nos podemos ir transformando, obviamente, en empresas que tienen unos sistemas que van a ver que son evolutivos, que son autogestionados y que realmente pueden ser una oportunidad inigualable a la hora de adaptarnos a estos tiempos de incertidumbre. Entonces, como ven en esta lámina, que es un poco más explicativa, digamos que los tips, si se dan cuenta, parten del más pequeño, que es la organización que ya hablamos antes, del rojo, de la organización de la manada de los lobos, ¿verdad? Si se dan cuenta, las características vinculadas a este tipo de organizaciones obviamente tienen que ver con mucha autoridad, miedo, generar un poco esta situación de si no cumplimos las metas nos van a despedir, si no cumplimos con esto vamos a tener que cerrar la empresa, un poco basado en la cultura del terror, ¿no? Y de cómo a través de comandantes muy autoritarios, finalmente el trabajo termina saliendo, pero no de una forma orgánica, sino de una forma obviamente forzada, ¿no? Como ven, estos círculos se van abriendo y no es casualidad, porque al final la Lux lo que defiende es que una empresa que logre ser TIL, que ahora vamos a ir un poco a desarrollar un poquito más de qué se trata eso, es una empresa que en algún momento pudo tener una estructura de manada de lobos, pero fue obviamente evolucionando a través de una serie de procesos que le permitieron irse acercando a cómo podría llegar a ser una organización TIL con capacidad de autogestión. Entonces, en este procedimiento, el segundo círculo, que serían las organizaciones que podemos vincular generalmente con el tema de los gobiernos, ¿verdad? Porque son instituciones más tradicionales en las que existe, obviamente, mucha jerarquía todavía, muchos procesos formales, mucho control, mucha estabilidad. Son empresas que generalmente han podido estar muy ligadas, por ejemplo, a los temas extractivos o a los temas más de fabricación, de manufactura, ¿verdad? En un siguiente nivel, obviamente ya empezamos a incluir algunos conceptos, que es lo que yo les mencionaba antes, que tienen que ver con innovación en los procesos que conforman el bien funcionar de la empresa, ¿no? Si se dan cuenta, una máquina al final es un sistema que lo conforman distintos engranajes, pero que si uno de los engranajes deja de funcionar, la empresa deja de funcionar. Entonces, ¿cuál es la evolución del sistema más estructurado en términos de procedimientos? Tiene que ver, obviamente, con empoderar a los equipos. Nosotros somos conscientes, y yo creo que, obviamente, ustedes también como líderes y como parte de una importante compañía, sabemos que la herramienta más poderosa que tienen las organizaciones, obviamente, son los equipos de trabajo. Y que la jerarquía o la forma en la que organizamos una empresa, al final, es un modelo, digamos, transaccional,
que necesitamos para poder organizar una serie de procesos o objetivos dentro de la empresa. Pero la forma o la estructura que le demos a esos procesos, a esa jerarquía, no tiene por qué ser necesariamente la concepción más tradicional de el cómo estructuramos el trabajo. Finalmente, si se dan cuenta, en el modelo verde, que es un poco la que podríamos situar ahora en muchas de las empresas que ya obviamente están conscientes de que hay necesidad de establecer algunos cambios, hay dos conceptos que a mí me parecen especialmente destacables. El primero es que obviamente son empresas que dirigen su objetivo a la satisfacción del cliente. Es como poner al cliente en la mitad del procedimiento y organizar todos sus procesos para que los clientes finalmente queden satisfechos. Y esto es un valor interesante, obviamente, a la hora de hacer crecer una empresa, pero obviamente no puede ser el único centro de movimiento de una empresa la satisfacción del cliente, porque, como decíamos antes, las empresas las mueven las personas y las organizaciones las mueven las personas. Y esas personas, de alguna forma, también tienen que estar en medio del propósito y de la forma en la que las organizaciones se estructuran. Y aquí hay otro concepto particularmente interesante que pueden ver aquí a la derecha, que dice Culture over Strategy, que en el fondo lo que significa, bueno, Stephen Covey, uno de los gurús también de la organización y el DO moderno, él tiene una frase muy, muy importante que dice que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cualquier cambio, cualquier propuesta que yo tenga para una empresa, cualquier modificación que quiera hacer de mi plan estratégico, cualquier modificación que quiera hacer de mis procedimientos, si no somos capaces de hacer que eso permee en la cultura, es decir, si no somos capaces de que eso realmente sea parte de la cultura de las empresas, es imposible es imposible que eso permee y es imposible que eso llegue a generar un efecto en el funcionamiento de lo que queremos que ocurra. Entonces, el siguiente paso y la última fase de este movimiento evolutivo tiene que ver precisamente con las empresas TIL. ¿Qué son las empresas TIL? Las empresas TIL son empresas organizaciones TIL que ponen la integridad y la autogestión como valores fundamentales. Son organizaciones que han apostado y han decidido apostar porque sus equipos tengan un nivel de autogestión y de control en la toma de decisiones mucho mayor. Son empresas que además evolucionan a medida que el propósito de la compañía también evoluciona. ¿Qué quiere decir esto? Una de las cosas que Luis y yo también deducíamos al leer y al ver las respuestas que ustedes nos mencionaron en el cuestionario, escuchábamos mucho acerca de lentitud de los procesos, dificultad en la toma de decisiones, obstáculos a la hora de poder entregar, por ejemplo, productos a tiempo. Y esto, si lo pensamos fríamente, tiene que ver con la cantidad de responsabilidad o de autogestión que pueden llegar a tener los propios equipos. Entonces, lograr que nuestros equipos sean mucho más autogestionados, incluso en la toma de decisiones, obviamente choca frontalmente, si se dan cuenta, con el panorama que proponía una empresa de funcionamiento al estilo máquina, ¿verdad? Una máquina, un engranaje, si una pieza se rompe, la máquina deja de funcionar. Pero en una empresa TIL, si un equipo autogestionado deja de funcionar, los demás equipos, al ser autogestionados también, van a poder seguir funcionando. Estas empresas tienen la capacidad de adaptarse de una forma mucho más potente a los cambios, porque los leen, porque son capaces de evolucionar a la vez que evolucionan las circunstancias y las situaciones porque no están ligados a un modelo de estructura de toma de decisiones más tradicional. Nosotros sabemos que es muy difícil, ¿no?, que las empresas puedan someterse a cambios estructurales tan importantes, pero lo que sí podemos hacer, y esa es la invitación un poco de esta explicación que les estoy entregando, tiene que ver con que ustedes como líderes puedan identificar qué competencias o qué responsabilidades puedo entregar a mis equipos de forma que estos cada vez tengan mayor nivel de autogestión, de toma de decisiones y de agilidad. Cómo realmente empodero a los equipos para que no, por ejemplo, todas las decisiones extremadamente necesarias tengan que pasar por el sí o el no de un gerente o de una persona responsable. Cómo los equipos pueden discutir entre ellos y llegar a tomar decisiones que realmente puedan
impulsar los objetivos de la empresa. Para esto, obviamente, hay que tener una serie de paradigmas que seguramente mientras me estaban escuchando decían, bueno, esto es imposible, ¿no? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Con la estructura tradicional que todavía la mayoría de las organizaciones tienen, es muy difícil tener ese nivel de confianza o ese nivel de empoderamiento en los equipos que realmente permita que se genere este entorno o este ecosistema en el que los equipos realmente evolucionan y pueden ser responsables en la toma de decisiones y en la distribución de las decisiones importantes. Entonces, en ese sentido, hay algunos paradigmas que obviamente les van a sonar porque seguramente todos los hemos vivenciado en algún momento, que si no logramos pasar por encima de estos paradigmas, nunca podremos llegar a tener equipos que sean tan adaptativos o tan autogestionados como realmente la situación y el entorno hoy nos exige y nos obliga, ¿no? Entonces, una de las cosas también que aparecía en el cuestionario repetidamente era el tema del exceso de control, ¿no? Cómo cada procedimiento, por pequeño que sea, necesita pasar por un estándar de gestión de calidad, de control, que realmente hace que muchas veces los procesos sean mucho más lentos de lo que nos gustaría. El exceso de control hay que saber identificar. ¿En qué estoy poniendo exceso de control? Por ejemplo, en la dirección de mis equipos. ¿Qué procesos tal vez no es tan importante que yo esté encima? ¿Qué procesos pueden ser realmente entregados o delegados a los equipos de trabajo para que estos los puedan discutir y los puedan solucionar? El miedo, lo que hablábamos antes, es difícil no tener miedo. Es difícil no tener miedo y menos en tiempos en los que estamos. Pero cómo también ustedes como líderes y como referentes dentro de las empresas pueden minimizar esta especie de dictadura o miedo o digamos, enfoque del miedo, ¿no? De todo, del panorama que se viene, de las dificultades que se vienen, de todo lo malo que está por venir. ¿Cómo también rompemos esa dinámica del miedo y empezamos a hablar de otros discursos, ¿no? De optimismo, de oportunidades, de cómo realmente este entorno obviamente es desfavorable para la economía mundial, pero puede ser favorable para un ecosistema en el que realmente podamos hacer cosas distintas. Aquí hay un fenómeno fundamental sin el que una transición a unos equipos autogestionados y ágiles no puede ocurrir si es que existe desconexión con el propósito. Las empresas hemos intentado durante muchos años conectar a nuestros colaboradores con nuestro propósito, pero ha sido una conexión en la que nosotros como empresas hemos entregado una serie de valores o propósitos y les hemos pedido a nuestros colaboradores que se sumen a esos propósitos, ¿no? O que los interioricen. Pero ¿cómo podría ser la posible construcción de una serie de valores o de una serie de propósitos consensuados, por ejemplo, dentro de los equipos, que realmente los vivencien y que realmente los consideren como suyos? Aquí es donde por ejemplo, el famoso ejemplo de, bueno, ¿por qué si en tu departamento o en tu casa tú andas apagando todas las luces, cuidando el agua, cuidando la limpieza? ¿Por qué encontramos en tantos lugares de trabajo oficinas que no están tan cuidadas, desperdicio de agua, desperdicio de papel en la máquina? Porque simple y llanamente no logramos que todos nuestros colaboradores o la mayoría de nuestros colaboradores realmente sientan pertenencia y estén conectadas con el propósito de nuestra compañía. Esto lo adelanté en el punto anterior, pero obviamente la falta de pertenencia, con falta de pertenencia, la consecución de un equipo autogestionado no va a ser posible. Si yo realmente no me siento parte de un sistema, no tengo fidelidad hacia la empresa, hacia mis superiores, hacia mis líderes, si realmente no tengo esa vinculación emocional y personal, nunca voy a poder realmente tomar decisiones pensando en lo que la compañía puede llegar a necesitar, sino que lo voy a hacer de una forma más individual, pensando en lo que yo necesito o en lo que yo puedo obtener de la compañía. Obviamente necesitamos caminar hacia la horizontalidad, ¿no? Estamos sumidos en un paradigma todavía en el que la verticalidad en algunas empresas y en algunos lugares es excesiva. Y eso ya se sabe y de alguna forma ya estamos anticipando que la organización de unos procesos de una forma mucho más horizontal, aparte de que es más ágil, es mucho más consensuada, ¿no? Entonces, también invitarlos a que reflexionemos acerca de esto, ¿no? ¿Cuán vertical o cuán jerárquico son los procesos que yo estoy dirigiendo? ¿Cuántas decisiones, por ejemplo, entrego o cuántos procesos entrego genuinamente a las personas dentro de mis equipos, ¿no? Y
Bueno, obviamente hay una razón que a todos nos puede llegar a movilizar, que es muchas veces nos toca ejecutar o nos toca hacer cosas que no entiendo o que no comparto o que yo haría de otra forma, ¿verdad? Yo digo, bueno, ¿por qué tengo que hacer este procedimiento de esta forma o llevar a cabo este objetivo dentro de mi área si yo creo que debería hacerse de otra forma, ¿no? Entonces es imposible que yo de alguna forma me vincule o me case con un procedimiento si no lo comparto o no lo comprendo. Entonces aquí la invitación es, si bien sabemos que estos cambios y estas propuestas son muy difíciles y suenan a desafíos gigantes, en el fondo la propuesta es doble, ¿no? Por un lado, primero que ustedes como líderes puedan revisar cuán autogestionados y cuántos procesos realmente estoy entregando a los equipos para que estos sean más ágiles. Punto uno. En el caso de que ustedes sean parte de un equipo o que sean parte de una estructura en la que existe jerarquía, ¿cuántas propuestas o cuántas iniciativas estoy tratando de levantar que podrían llegar a ser realmente tomadas en cuenta? Porque también la posición a veces que tenemos es, esto no lo voy a proponer porque no se va a hacer, pero tampoco lo propongo o tampoco a lo mejor soy capaz de levantarlo ante algunos líderes de la compañía que podrían tener estas opiniones en cuenta. Es como que me canso antes de poder partir con los procedimientos, ¿no? Entonces, bueno, esto básicamente les compartimos esta inspiración, van a tener esta diapositiva y esta presentación. Les invitamos a que puedan profundizar un poco más sobre el concepto TIL de empresa, porque realmente un poco por el contexto y por todo y por la evolución natural del modelo de trabajo, sabemos que estamos ante un momento en el que va a haber efectivamente una transición a un modelo de trabajo distinto. Hoy las oficinas que antes tenían las empresas que antes tenían una gran oficina con 500, 600, 700 personas en la misma oficina, hoy tienen 600 pequeñas oficinas, porque cada persona tiene una mini oficina en su casa. Entonces, ¿cómo vamos a lograr realmente que ese cambio de paradigma o ese modelo forzado al que nos hemos tenido que abocar por la circunstancia social y económica y sanitaria, cómo vamos a lograr ponerlo a nuestro favor? Y que realmente sea el viento que sople una vela que nos permita acercarnos a una organización mucho más ágil, mucho más conectada con el entorno, mucho más conectada con las personas que la conforman y en la cual los equipos realmente tengan toma de decisión, responsabilidades y que puedan sentirse parte como células dentro de estos grandes organismos que obviamente están dirigidos siempre a los propósitos con los que queremos que se conecten las personas que forman parte. Bueno, ahí si luego tienen alguna pregunta, saben que tienen el chat abierto para poder seguir conversando acerca de esto, si es que les queda alguna duda más. Pero como les digo, la invitación está abierta a que puedan obviamente leer un poquito más, conocer un poco más acerca de esto y estamos seguros de que en estos procesos de cambio, ¿no?, de evolución hay pequeñas conquistas, ¿no?, que se pueden ir haciendo y cómo los equipos obviamente de la noche a la mañana no van a pasar de ser manada de lobos a ser equipos TIL, pero cómo poco a poco podemos ir incorporando algunas competencias y algunas habilidades que nos vayan acercando realmente a ese modelo al que queremos llegar y que finalmente con el tiempo será las empresas que logren, las organizaciones que logren sobrevivir ante los entornos tan adversos y tan complejos. Luis. Bien, muchas gracias. Dejar la opción a nuestras preguntas. Ahí Ítalo nos contará. Exacto. Muchas gracias, Luis y Rafael, por la presentación que es bastante interesante, dado los tiempos que se están viviendo. Quiero pedirles un tiempo más para hacerles algunas consultas que nos han ido llegando de los asistentes, dando el contexto que obviamente nos hemos visto obligados a hacer cambios producto de la contingencia sanitaria, que duda cabe y mejor ejemplo hay actualmente porque estamos a miles de kilómetros de distancia, más de 10.000, casi 11.000 kilómetros con Madrid o así es. con el Valle del Elqui a unos 600 kilómetros. Pero quería preguntarles, nos hemos visto obligados a hacer estos cambios y en este contexto es prudente para las organizaciones hacer cambios más estructurales pensando a la nueva forma que hay en el sistema, en el mundo del trabajo, todo lo que tiene que ver con automatización, transformación digital. ¿Cómo podemos ir haciéndolos en este contexto ya de cambios que nos hemos visto obligados a hacer? Buena pregunta.
A ver, varios desafíos y varios desafíos para diferentes áreas de las organizaciones. Yo creo que lo primero, a nivel como estratégico, hay que empezar a redefinir, creo por ahí lo dije, la definición de valor, ¿ya? Creo que las organizaciones hacen sus modelos de innovación y de negocio pensando en una planificación que ya pasó, ya fue con una mentalidad 2019 o un principio de 2020, y esto ya cambia. Por lo tanto, a nivel estratégico ya hay una redefinición de dónde voy a agregar valor como organización poniendo foco a mis clientes ya cambiaron. Por lo tanto, pretender seguir haciendo lo mismo es difícil. Lo otro, hay un cambio mundial. O sea, acá hay dos fuerzas importantes y ustedes la han podido ver tanto en lo que se han informado como en lo que les ha pasado a cada uno de ustedes. Se dan cuenta que hay mucha gente que dice, quiero que todo vuelva y retorne a como era antes. Hay una sensación de querer volver a lo mismo. Y yo creo que va a haber una gran parte de la sociedad que se va a esforzar por volver a lo mismo, pero también hay otra que también se va a forzar a hacer las cosas diferentes. Y yo creo que ahí hay una apuesta en decir, ¿dónde vas a estar tú como organización? ¿En volver a hacer las cosas como eran antes, para encontrar esa seguridad un poco que te daba el pasado? ¿O realmente es el momento que te vas a plantear los desafíos desde esa próxima evolución y cambios en una sociedad mucho más amplia y globalizada? Yo me inclino más por la segunda, porque a nivel estratégico empecemos a pensar en esa transformación. Lo veíamos hace unos meses, hablábamos de la masa crítica. Sentimos que hoy día, si el mundo estaba 100% pensando en una globalización o en un sistema sociedad comercial como estábamos pensando hace estos años, yo creo que ya hay una movilización entre un 15 y un 20% de personas que ya está pensando diferente y salir de estos formatos tradicionales. Por lo tanto, ¿qué organización está pensando para esos formatos distintos, para esa nueva sociedad, para ese nuevo consumidor, para ese nuevo cliente? Que no solamente el cliente está afuera, el cliente ya también somos nosotros que somos parte de esa organización. Eso a nivel estratégico y a nivel, yo te diría, de liderazgo, los líderes tienen que estar hoy día conectados y unidos. O sea, todos los líderes de una organización, sean 10, 5, 20, 40, tienen que estar en una plataforma hoy día conversando en algo que hemos denominado comunidad de aprendizaje. Por lo mismo, porque nos planteamos la vulnerabilidad, nos encontramos con un escenario en que ponemos todas nuestras competencias y experiencia para poder mejorar, adaptarnos, pero también necesito compartir con mi red de líderes, estar mucho más conectado tanto dentro de la organización como fuera. Por ejemplo, estos espacios son tremendamente importante, nunca habían tenido tanta relevancia como hoy de poder compartir en estos webinars ampliados y de adaptarnos y de conversar estos temas para poder plantear un nuevo escenario. Sí, yo, Italo, quiero también añadir algo a la respuesta de Luis, que yo creo que hay una invitación importante. Primero, bueno, tomando tu pregunta concretamente, o sea, nosotros hemos conversado mucho acerca de esto, ¿no? Que tú nos planteas. Bueno, ¿es necesario ahora meternos a hacer cambios estructurales un poco con la situación o la contingencia tal y como viene? Bueno, nosotros obviamente desde la visión que estamos tratando de explicar, pensamos que no hay mejor momento para hacer un cambio estructural que ahora, aunque obviamente suene difícil, porque yo ponía el ejemplo y digo, bueno, si tú tienes una gotera en tu casa, la puedes arreglar 16 veces, pero si realmente no remueves el techo y cambias la tubería, vas a tener una gotera permanentemente, ¿no? Entonces, si un día hay una lluvia torrencial y esa gotera se te estalla, ya no lo vas a poder arreglar de la misma forma. O sea, en el fondo, no hay mejor contexto que la obligación a la que nos hemos visto de movilizarnos, porque esta situación sanitaria nos ha sacado de nuestra zona de confort de un combo. O sea, no ha sido una invitación amistosa y agradable, sino que de un combo nos ha sacado de nuestra zona de confort. Entonces, si no aprovechamos esto para hacer un cambio estructural, probablemente la siguiente crisis volverá a atacarnos un poco de la misma forma. Entonces, en ese sentido, la invitación es a no tener miedo, a plantearlos todos los cambios de transformación digital, de generación de procesos, de procedimientos nuevos, de tema, por ejemplo, otra invitación, revisen ustedes como líderes. ¿Qué ha funcionado durante este tiempo de teletrabajo, por ejemplo? ¿Qué ha funcionado mejor que cuando trabajábamos presencial? ¿Qué ha sido mejor? ¿Qué ha sido más efectivo? ¿Qué ha sido más rápido? No volvamos, porque también nos afecta a nosotros, no volvamos a cosas que eran peores antes de la situación que se nos vino ahora. Revisemos qué procesos realmente han mejorado, porque los ha habido, y los ha habido. Y no tengamos esa necesidad, como decía Luis, de volver a la normalidad, porque quizá podemos ser más eficientes o tener procesos más contundentes con cosas que nos hemos visto obligados a hacer ahora, ¿no? Entonces, bueno, dejo ahí un poco esas dos reflexiones y tal. No sé si tienes alguna cosa más. Cuéntanos alguna pregunta más. Sí,
Voy a ir con una pregunta bastante específica de alguien que ha trabajado desde la casa por estar dentro de la categoría de grupos de riesgo. Un líder que ha trabajado desde la casa, ¿cómo llega a fortalecer o a comprometer a su equipo que ha hecho todo el peso desde el trabajo presencial, más allá desde el agradecimiento y el reconocimiento del esfuerzo? ¿Cuál podría ser el enfoque principal de ese líder que ha trabajado desde la casa para generar el engagement con su equipo? Me imagino que va por la línea del empoderamiento que hablaba Rafael y dar espacio a la autogestión de los equipos. Sí, yo ahí, bueno, obviamente, qué mejor ejemplo que alguien que ha podido de alguna forma necesitar confinarse por una situación probablemente de salud o sanitaria o la razón que le ha llevado, como para poder generar un proceso de empatía mucho mayor con las personas que en el fondo que todos hemos tenido que estar trabajando, digamos, remotamente. Pero por tomar en concreto tu pregunta, Ítalo, yo creo que si algo nos ha demostrado esta situación, este gran experimento mundial de teletrabajo, es que la presencialidad no garantizaba ni la cercanía, ni la confianza con los equipos, ni la pertenencia de los equipos. O sea, porque si así fuera, no hubiéramos tenido entonces en las empresas previo a la crisis ningún problema de pertenencia, de dificultades, de conflictos, de falta de confianza, ¿verdad? Entonces, la presencialidad como paradigma de la confianza o del engagement se cayó por su propio peso. Entonces, ahora, ¿cuáles son las nuevas fórmulas que están surgiendo? Obviamente, en un contexto de miedo o de esta incertidumbre, la empatía. O sea, es decir, si yo me he tenido que quedar en casa y he sufrido con la dificultad de organizarme con mi hijo, con mi esposa, con mi no sé cuánto, ¿cómo desde una perspectiva mucho más empática y de respeto puedo llegar a generar un engagement con mi equipo desde la horizontalidad? Desde el decir, mira, lo primero es que te entiendo. Sé cómo te sientes. Cómo de alguna forma voy construyendo unos lazos que no necesariamente estén vinculados, como te digo, a la presencialidad, pero sí a la confianza, que es algo muy diferente. Entonces, trabajar de alguna forma espacios de confianza, como decía Luis, que en las reuniones de equipo siempre haya un espacio para hacer una actividad distinta, una actividad divertida. Nosotros hemos hecho un montón de cosas con algunas organizaciones que no se creerían, o sea, enigmas, juegos de escape, salas de escape, puzzles online, karaokes, o sea, un montón de cosas que uno hubiera dicho, imposible hacerlo online. Bueno, pues se puede y el efecto que tiene es realmente demoledor en el sentido positivo, ¿no? O sea, genera un nivel de confianza y de conexión con los equipos que se puede. O sea, de verdad, invitarles a que aprovechen esos espacios, a que sean creativos, a que sean innovadores, pero que realmente nos saquemos un poco la idea de que la presencialidad o el contacto físico es la única forma de llegar a generar confianza o generar ese engagement. No sé, Luis, si quieres completar tú con alguna idea más, pero... Sí, por eso que hay un desafío importante en el retorno, por ejemplo, a oficinas, en los que vayan a ir retornando, en que la experiencia ahora en el puesto de trabajo tiene que ser memorable. Hemos empezado a acuñar ese término, porque si vamos a volver a lo mismo que estaba antes, ahora con medidas de protección o con estos ambientes más de laboratorio, la verdad que ahí me quedo con la parte más fría de este retorno. Y lo que yo tengo que hacer es decir, hoy día, ¿para qué voy a ir a la oficina o para qué voy a volver a la planta? Ese momento tiene que ser mucho más memorable. Tengo que poner creatividad en que sea un espacio diferente, crear hitos distintos, así como creamos los hitos virtuales, hacer estos happy hour online que habla Rafa, y hacer todos estos team building online que se pueden hacer genialmente. También tengo que empezar a decir, bueno, ¿qué voy a hacer en la oficina? ¿Qué espacio? ¿Qué hito? ¿Cómo va a ser el tipo de reunión que voy a realizar o el tipo de presentación? Y ahí yo creo que hay que empezar a innovar cosas bastante interesantes en ese nuevo acercamiento. Por ahí yo creo que ahí hay algunas de las ideas. Perfecto. Hablaban ustedes de tender hacia la horizontalidad. ¿Esta debe ser completa o debe haber algo de jerarquización todavía dentro de una organización? Mira, si quieres, Ítalo, ahí te cuento un poco. Me faltó tiempo, obviamente, para desarrollar, ¿no? el modelo TIL completo, pero hay una figura muy, muy interesante que precisamente ese punto que tú acabas de poner es como la gran, digamos, el talón de Aquiles que tiene
el llevar a cabo los modelos TIL dentro de las empresas, porque al final tú dices, bueno, si nadie toma decisiones, si la horizontalidad es total, ¿quién toma decisiones, no? O quién lidera, digamos, los espacios de toma de decisiones. Entonces hay solamente dos cosas muy breves. La primera, en los equipos autogestionados, si realmente llegan a un nivel de interacción y de comunicación alta, es viable, difícil, pero viable que estos equipos puedan llegar a tomar decisiones incluso ejecutivas. O sea, es posible. Pero en este modelo de transición a la empresa TIL, lo que la Lux nos invita es a crear una suerte de figura que no es tanto un líder o una jefatura, sino él habla más de una figura como de consultor. Entonces es una persona que, de alguna forma, es parte de los procesos de toma de decisiones para apoyar a los equipos en cómo estas decisiones se pueden ir tomando. Entonces, esta figura, que a veces se puede confundir un poco con un liderazgo que no necesariamente es malo, pero sí que la Lux dice, tiene que haber una figura que, y además incluso es positivo que sea externa al equipo de trabajo, que realmente meta estas conversaciones o estos puntos que a lo mejor se están olvidando, precisamente para que la horizontalidad que tú mencionas, Etano, no se pierda. O sea, yo digo, las asambleas son eternas, ¿no? O sea, al final quien toma las decisiones, quien corta el queque, ¿no? Entonces, para llegar a ese nivel de que realmente los equipos autogestionados tomen decisiones, incluso la Lux nos habla de equipos que toman decisiones sobre subidas de sueldo. O sea, te lo pongo como ejemplo, ¿eh? Dentro de un equipo de 10 personas, decir, bueno, solamente le podemos subir el sueldo a 2. Por un tema presupuestario, por ejemplo, ¿no? Entonces, la Lux dice que las empresas que realmente han alcanzado un nivel TIL total, se pueden llegar a tener incluso estas conversaciones, de decir, bueno, yo creo que este sueldo debería ser para tal persona porque participo en este proceso, pero claro, obviamente estamos hablando de un panorama todavía muy lejano, ¿no? Entonces, ¿cómo puente, digamos, crear estas figuras de consultores o líderes que apoyen en la toma de decisiones y que de alguna forma no nos saquen de la jerarquía total, ¿verdad?, hacia la horizontalidad completa, pero sí que nos apoyen un poco en que los equipos vayan tomando esas decisiones con todos los componentes o con todas las ideas que a lo mejor pueden estar dejando fuera. Otra cosa, soltar. Los líderes tienen que ahí confiar y soltar un poquito hacia sus equipos para que aprendan. Y aquí sí complementar algo para la horizontalidad y para que los equipos también estén comprometidos y se sientan bien empoderados. Hay un rol del líder que a veces lo descuidamos. Yo diría, creo que hoy día nos llama a poner atención y a invertir tiempo en él. El líder hace muchas cosas, pero una de las que está bien valorada cuando nosotros hacemos estadísticas, las propias encuestas que hacemos en las organizaciones, es cuando un colaborador admira al líder, lo admira porque el líder se compromete en su proceso de desarrollo y de aprendizaje. Mira lo que bien, no es solamente un buen coordinador de reunión, un buen coordinador del trabajo, o admirarlo por la autoridad, o admirarlo porque este líder es tremendamente competente, pucha que es capo, ¿no? Sabe tanto, lo idolatro, ¿no? No solamente por ese modelamiento de cómo es él, sino también por la huella que me deja ese líder cuando me enseña. Y ahí hay una cosa importante, ¿cuánto tiempo destino al mes yo como líder a enseñar a mis equipos? A enseñar formalmente. ¿Cómo le enseño? No solamente por modelaje, de que yo mire cómo actúa el jefe y yo tomo nota y así lo voy copiando, sino que hago un plan de trabajo constante, semanal o quincenal o al menos mensual, en que yo formalmente me incorporo, o sea, me responsabilizo en el aprendizaje de mi equipo. ¿Qué es lo que termina pasando con esos colaboradores? Siempre recuerdan a ese líder, no porque era tan capo ni tan extraordinario, sino porque también le enseñó. Eso es lo que más recuerdan al final las personas. O sea, es que esa persona me enseñó esto, muchas cosas. Desde, obviamente, la estructura valórica hasta temas concretos y competencias que me van a servir para el trabajo. Ese involucramiento yo hoy día, por favor, bájenlo y aplíquenlo. Incorpórense como un maestro y en un proceso educador de sus equipos. Cuando lo hacen, los equipos la verdad que se nivelan bastante bien y puedes tener horizontalidad. No vas a tener que ocupar tu autoridad para que te hagan caso, porque ya te van a admirar desde el desarrollo que generaste en ellos. Bien. Voy a concluir con una última pregunta. Ha estado todo muy entretenido. Podríamos estar mucho más rato conversando sobre estos temas, pero en honor al tiempo no quiero abusar de usted y tampoco de quienes nos acompañan desde las distintas empresas. Quiero preguntarle, hablaba Luis de que hoy se pueden hacer, no se pueden hacer mensajes de largo plazo, no se puede proyectar mucho, pero ¿qué pasa con respecto a las estrategias corporativas, que obviamente están pensadas en 3, 5 años? ¿Qué pasa con ese tipo de trabajo más estructural? Mira, lo hablaba eso en un congreso ayer acá mismo en la Cuarta Región. Creo que eso ya es bien antiguo. Como decían esos dichos, esto es muy del año 2000 o del 2010.
la verdad es que los procesos como de planificación estratégica clásica a largo plazo hoy día quedaron un poquito quebrados. Por lo tanto, no es que no se hagan, porque recuerda que al final el hacer realidad sueños tiene que ver con eso, con soñarlos primero y después ir haciendo un plan para conseguirlo. El tema que con esos planes es que hay que irlos revisando constantemente. Hay que conectarse con el propósito, hay que conectarse con ese cliente o con esa definición de valor que quiero entregar. Pero lo demás es lo que tengo que ir revisando. Ese plan del qué específico hacer es lo que voy a ir teniendo que revisar probablemente trimestral, semestralmente. Tú dirás, guau, pero ¿tanto así? Sí. Pero como ya estamos adaptados a los cambios, como ya los cambios nos vinieron, hoy día lo que empieza a pasar, la incorporación de nuestro cerebro, nuestro chip de trabajo, es decir, sí se puede. O sea, las reglas pueden ir cambiando en 3 meses o en 6 meses, sí, porque están cambiando en 3 meses y 6 meses. No sé si hablábamos antes, hace 5 años atrás, que la vuelta del desarrollo del conocimiento se estaba demorando 1 año, 8 meses. Después, hace 3 años, estábamos en la vuelta de 1 año. Hasta el año pasado estábamos en una vuelta de 8 meses y hoy día estamos en una vuelta de 5 a 6 meses. Entonces, no es una cosa loca de que tengo que estar revisando trimestralmente el qué, pero el propósito, el para qué quiero conseguir y trabajar, eso sí que está ese sueño que se puede trabajar en una convención o en un espacio de planificación estratégica desde el sueño. Pero ya lo táctico es lo que hay que revisar constantemente con los equipos. Si no, imagínate, yo me acuerdo de planificación estratégica que estuve en enero y en febrero de este año, pensando en ese modelo tradicional, ¿no? ¿En qué sirvió? ¿En qué quedó eso? Es para puro frustrarme porque no consigo los resultados. Y un dato más, sí, importante, para los líderes, en términos de la presión. Me gustó mucho porque esto lo vi en una organización. Todo lo que yo les converso es un poco lo que hemos estudiado, leído y conversado con muchos líderes de organizaciones que han realizado estos meses. Y uno de los buenos consejos es, hoy día, no exigir en función de una meta, porque la verdad es que las metas que planificamos a principio de año está difícil conseguirlas. Si nos vamos a ir al número, ¿cierto?, al indicador, nos podríamos seguir frustrando y presionando más. Hoy día conectémonos más con el propósito, que todos los que tenemos que trabajar por esos indicadores, hablo de las áreas comerciales, desarrollo, producción, logística, nos conectemos con ese propósito, que era lo que queríamos conseguir, pero le restemos un poco de importancia al número, a la meta corta, porque esa probablemente no la vamos a estar consiguiendo este año o el próximo. Sin embargo, si somos constantes con un desarrollo o una acción ligada al propósito, nos va a dar mucha más satisfacción. Sí, yo solo muy brevemente complementar una cosa que pensaba, ¿no? Cuando escuchaba a Luis. Yo creo que los planes estratégicos, que es verdad que finalmente son un poco la ruta, ¿no? El mapa de ruta que todas las organizaciones necesitamos, pero yo creo que hay que empezar a conceptualizar estos planes estratégicos no como caminos únicos, sino como orientaciones hacia lo que queremos realmente llegar. O sea, si nosotros tomamos la estrategia, los planes estratégicos como mapas rígidos de piedra, probablemente lo que va a pasar es que vamos a desgastar a los equipos, vamos a matarnos entre nosotros para lograr alcanzar esas metas que probablemente ya, como decía Luis, están pulverizadas, cuando a lo mejor en ese camino han ido surgiendo senderos alternativos que ni siquiera los hemos mirado, porque teníamos puesta como los caballos, ¿no? Que caminan así con estos visores que van hacia, no, es que las metas son, las metas son, las metas son. Bueno, ¿qué oportunidades estamos dejando escapar? Por ceñirnos a la estructura y a los planes a largo plazo que teníamos, ¿no? Una de las características fundamentales de los equipos TIL y de los equipos ágiles es que evolucionan sobre la marcha. Es decir, un proceso, y esto se lleva mucho, por ejemplo, en diseño de software, de desarrolladores de programas de digitalización. Lo van probando, hacen una cosa, la prueban, hacen una cosa, la prueban. No funciona, vuelvo atrás, pruebo. No digo, mi objetivo es llegar del A al B, pero si del A al B tardo 3 meses y no he hecho ni una modificación en el camino, cuando llegue al B, si algo falló, perdí 3 meses. Si voy chequeando, no, esto no va por aquí, no, cambio, altero, modifico, visualizo, realmente la capacidad de adaptación y de la cantidad de oportunidades que podemos estar dejando pasar es tremenda. Entonces yo creo que tenemos que soltar ese osito de peluche que es como el plan estratégico con el que no podemos dormir si no tenemos ese osito de peluche. No importa, soltarlo, dejarlo ahí en la habitación, sí, mirarlo de vez en cuando, nos gusta, nos da tranquilidad, pero no tengamos miedo a emprender ese camino sin tener todas las certezas, porque como dice Luis, hoy en día ahora es la pandemia, pero quizá en unos meses más será otra cosa, ¿qué sabemos, no? Pero cómo preparar a los equipos para que naveguemos un poco en esa incertidumbre es lo que realmente nos va a permitir, 1, acercarnos lo máximo a nuestras metas, 2,
a aprender y a entender que va a haber metas y oportunidades que van a surgir en el camino. Y que si no estamos atentos a eso, puede ser que se nos escapen y las dejemos ir. Bueno, esa mayor revisión constante también va a permitir otros valores incorporarlos. Flexibilidad, exacto, cercanía con los equipos y la transparencia. Exactamente, tal cual, tú lo has dicho, así es. Ítalo, me gustaría dar un último mensaje. No sé si hay otra pregunta y si no, quedar con un mensaje para los líderes. Eso, les doy el tiempo para que puedan transmitir unos mensajes de cierre y también, independiente que va a ir las direcciones de correo, los mails, en la presentación que les vamos a hacer llegar a todos los asistentes, también entréguenlo en este espacio para que puedan hacerle, porque quedaron consultas sin responder por el tiempo. Excelente. Sí, mira, muchas personas dicen quiero técnica, dame el método, dame la fórmula. Eso está, no es que no somos generosos con eso, no, así que ni un problema en entregarlas. Y por eso que digo, escriban, ¿no? Y así entendemos bien cuál es la situación de ustedes y les podemos dar luces, por ejemplo, para hacer estas reuniones más efectivas y también estos team building. Yo creo que ahí está el juego. Seamos efectivos meramente del trabajo, pero también demos el espacio de distensión, lo que hemos hablado, descomprimir el camarín. Y creamos, y pongamos al servicio de nuestro diseño, crear buenas noticias. Necesitamos buenas noticias. Es que no hay muchas cosas buenas que contar, siempre hay cosas buenas que contar. Y eso creo que es importante que los líderes se alineen para decir, tenemos en realidad 3 o 4 cosas importantes de buenas. Comuniquémoslas, compartámoslas y también llenémonos de energía. Eso es mi primera reflexión. Y la segunda, algo que queda como de repente para otros títulos, queda como para otro tipo de congreso, y creo que hoy día hay que traerlo al valor de la gestión del líder, que es la próxima crisis, como decía Rafa, va a venir, siempre van a haber crisis. Ya estamos en una, entonces nos va a servir para adaptarnos mejor en este proceso y para recibir una próxima crisis, que cuántas más van a venir. Y yo diría que ahí una condición importante es que ustedes y que todos nosotros como líderes estemos más sanos. Mira lo que quiero decir. Quiero preocuparme de la salud de nosotros. O sea, la salud del líder, y después que ya te apropias de ese estado de salud o de equilibrio en poder entregarlo a tus equipos. Pero primero parte por ti. Y cuando yo hablo de la salud, hablo de estar en situaciones de mayor equilibrio. Cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestro descanso. Y aquí 2 cosas fundamentales. Yo cuando me dicen, oye, pero ¿cuáles son las claves? La verdad es que conocimiento hay por montón. Google y los congresos y los webinars te dan un montón de herramientas. El tema es, el conocimiento ya está súper abierto. Las experiencias, las buenas prácticas, están en todas partes. El tema es que eso ya está de sobra. ¿Qué es lo que hoy día falta? Profundizar en 2 cosas que yo me doy cuenta cuando les hacemos análisis a los líderes, 2 cosas que andan muy bajitas. El desarrollo personal y la espiritualidad. Mira, 2 cosas importantes que dependen de la persona, ya no de otras variables tan externas. Y aquí mi invitación es estudiar, leer, compartir, por eso que hablo de estar incorporado en círculos de aprendizaje, no solamente venir a estos webinars, que son buenos, sino, está bien, pasó el webinar, pero ¿cómo me pongo a conversar con los líderes en esta sintonía, en estos temas? ¿Participo en una red de líderes, una red de recursos humanos, una red estratégica, pero participar en una red, incorpórate en alguna. Eso es clave, o entre 2, 3, 4 amigos de otras organizaciones, de otras empresas que trabajan, y ojalá que sea diverso. Tiene un referente como Rafael, que es director de una ONG. Entonces, ¿por qué? Porque estamos vinculados, mundo público, tercer sector, mundo privado. Hay que estar hablando en otras perspectivas, mucho más amplio, para poder tener también mayores luces. Y cuidar eso, cuidar tu desarrollo personal, estudiar, crear redes o comunidades de aprendizaje, y tu salud. Importante, come bien, descansa bien. Si no te alimentas bien y no descansas bien y haces algún ejercicio importante, la verdad que ¿qué vamos a esperar si esto no es magia? Y cuando eso lo alineas, la verdad es que vas a tener mucha más claridad. Te va a pasar un percance complejo, una situación externa o interna, y la vas a poder resolver mejor, vas a estar mejor parado. Y yo creo que ese es un poco mi llamado más importante que todos los conocimientos y técnicas. Después vas a tener la claridad si cuidas tu salud y tu equilibrio. Vas a estar más consciente y vas a poder tener las respuestas mucho más claras.
Sí, yo, bueno, solamente junto con agradecerles muchísimo el tiempo, Ítalo, también la cordialidad a todo el equipo, yo solamente quiero dos reflexiones muy breves. La primera es que, bueno, por seguir parafraseando a la Lux, una de las cosas que él nos dice es que todos los cambios en los paradigmas del trabajo, desde la historia de la humanidad, han venido precedidos de una crisis. O sea, los cambios más significativos, quizá de los últimos 2 siglos, el modelo de trabajo surge después de la Revolución Industrial. Después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, cambian los modelos de trabajo. O sea, no solamente cambia la sociedad. Si se dan cuenta, no se trabajaba igual hace 300 años, 200, 100, 50 y ahora. Entonces, lo que